tardes a todas y todos los docentes de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje les da la más cordial bienvenida a este segundo día de trabajo del primer encuentro del conocimiento a la acción, implementación de inteligencia artificial en el aula. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y hoy le damos la bienvenida al maestro César Saavedra Alamilla. Él forma parte de la Dirección General de Bibliotecas de nuestra universidad y hoy nos impartirá la conferencia magistral Implicaciones del uso de software libre en la detección de plagio. Y antes de darle la palabra y cederle la pantalla al maestro, me permito leer una breve semblanza para que lo conozcan un poco más. El maestro César Saavedra Alamilla es licenciado y maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Tiene más de 15 años de experiencia en bibliotecas universitarias. Sus líneas temáticas giran en torno a la alfabetización informacional y académica, además del análisis de producción científica para la toma de decisiones. Él forma parte del comité editorial de la revista Estudios de la Información. Ha impartido en diferentes congresos nacionales e internacionales sobre integridad académica y plagio, en donde se ha abordado el tema de la interpretación de informes de similitud, uso de herramientas de similitud y de aplicación del porcentaje de coincidencias en los informes de originalidad. Ha impartido cursos y talleres en CONACYT y en diversas dependencias dentro y fuera de nuestra universidad. Maestro César, Ujú. bienvenido, te cedo la palabra y la pantalla. Sí, muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantallita. Ustedes me confirman si ya se ve. Listo, maestro. Excelente. Pues bueno, primero que nada, agradecer muchísimo esta invitación. Para mí es un gusto, un honor estar por acá. Debo decir, como de anticipación, que fui alumno del CCH y pues con muchísima más razón, el estar aquí pues me llena de mucho orgullo. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el uso de las herramientas para la detección de plagio y específicamente con un matiz de software libre. Entonces veremos algunas implicaciones que esto conlleva. Les vamos a transmitir un poco de las experiencias que a partir de la Dirección General de Bibliotecas tenemos en torno a esto, que desde hace más de 7 años que venimos utilizando este tipo de tecnologías. Dentro de nuestras funciones, pues está el hecho de verificar algunas tesis, asesorar a profesores y también a alumnos para que se cometan los menos errores posibles que se pueda en este tipo de productos. Y pues bueno, voy a dar inicio para que ustedes se den cuenta. Trataré de ser muy breve en todo esto. También debo de anticipar que pues nosotros damos un poquito, o más bien muchos talleres sobre esta temática, talleres que llegan a durar hasta 20 o 40 horas dependiendo del caso, ¿no? Bueno, entrando en materia, pues lo primero que tendremos que tener como que claro es qué son los sistemas de detección de coincidencias y similitudes. El hecho de utilizar el término plagio, ahorita lo voy a acotar un poco, lo voy a especificar para que lo entiendan, pero en breve, pues no dejan de ser herramientas informáticas, ¿no? Que comparan textos académicos a través de algoritmos contra recursos que están en Internet o que también están en archivos locales. Esos archivos locales pueden ser de alguna institución o pueden ser archivos locales propios, ¿no? Personales. Entonces, pues vamos a darles unas pequeñas observaciones sobre lo que son en términos generales. Por ejemplo, dentro del modelo de negocio de todo este tipo de tecnologías y todas estas empresas, encontramos que habrá algunos sistemas que son en ambiente web y otros que servirán para pero nada más a través de su equipo de cómputo que se pueden instalar en el escritorio. Eso es muy importante que lo identifiquemos porque eso va a depender mucho de la selección cuando nosotros queramos pues adquirir o usar una de estas herramientas, de estas tecnologías. Otra cosa muy importante es que también va a haber algunos que se dicen gratuitos, y aquí entre comillas, y ahorita vamos a especificar por qué sí, por qué no, y otros que son por suscripción. Entonces vamos ya caracterizando un poco este tipo de herramientas. Otra cosa también muy importante es que deben de fijarse si la plataforma que contratan o que usan se delimita por revisión de palabras o por usuario.
o por acceso de usuario. Eso va a ser también muy importante que lo podamos identificar, porque van a ser estas dos tipologías de las herramientas que vamos a encontrar. Y también las que son libres, que pues ahí no va a importar un poco lo de la revisión de palabras y lo de los usuarios, pero van a tener también ciertas limitaciones. Otra cosa que también va a ser muy importante que identifiquemos desde un principio de forma genérica es el propósito de cada una de las herramientas. Algunas nada más sirven para el proceso de supervisión, revisión unidireccional, sin ninguna interactividad, y otras van a tener un enfoque como formativo, en donde sí vamos a poder interactuar con, por ejemplo, con los alumnos y con los archivos que ellos los carguen. En algunas plataformas tú tienes que cargar el archivo, en otras plataformas tienes la posibilidad de que el alumno lo cargue o que sea como una especie de autoarchivo. Eso va a ser muy importante que lo tengamos en consideración para que los distingamos también dependiendo de su interactividad. Y algo que podemos tener como que muy en cuenta y algunas preguntas que nos podemos hacer para responder el tipo de tecnología que vamos a utilizar es, por ejemplo, ¿la tecnología que estoy utilizando tiene interactividad con varios usuarios? ¿O todo depende nada más de un usuario de carga, descarga e interpretación? Si contestamos sí o no, eso va a depender si es unidireccional o si es interactiva. Cuenta con retroalimentación. Puedes hacer observaciones dentro de la propia plataforma al archivo que estás haciendo. Interactúas con el usuario, sí o no. Tiene interoperabilidad con sistemas MLS, es decir, es compatible con Moodle, por ejemplo, es compatible con Blackboard o con alguna tecnología de este tipo. Cuenta con la posibilidad de programar entregas para que también ya no tengan ustedes toda la carga de trabajo de estar subiendo los archivos y estarlos recibiendo y después subirlos. Tienen la posibilidad de que otros usuarios puedan subirlo y ustedes lo verifiquen y ustedes verifiquen en su espacio que ya efectivamente subió. Se puede insertar observaciones o notas en distintos formatos. Hay plataformas que incluso te permiten hacer notas de audio para que les des indicaciones a los alumnos y eso también puede ser muy interesante. El sistema tiene algún sistema de evaluación interno. Por ejemplo, hay tecnologías que tienen ya algunos formatos de rúbricas para poder evaluar al alumno, irlo calificando, dándote cuenta de cómo se va comportando el alumno en el proceso de aprendizaje y de la clase y de la sesión según cómo la vayan armando ustedes. Eso nos dará como que tintes del tipo de tecnología y de la orientación para la que es la plataforma. Entonces, generalmente, pues nosotros tratamos de buscar de que cuando el profesor va a utilizar la herramienta de forma cotidiana, pues sea formativa y cuente con al menos unos 3 puntos de los que acabo de mencionar. Eso sería muy importante porque también le bajaría la carga de trabajo a ustedes. Y otro aspecto que también deben de tener en consideración para hacer la selección de las herramientas y sobre todo a nivel evaluativo sería pues distinguir cuál es la base de conocimientos que tiene dicha plataforma. Ahí hay un oscurantismo muy fuerte porque no todas las plataformas te dicen a ciencia cierta contra cuánta información en Internet cruzan sus algoritmos. Entonces, de eso va a depender de que una herramienta sea más poderosa que otra o que tenga mayor alcance. Esta herramienta tiene bases de conocimiento de bibliográficas, bases de datos bibliográficas. Si es así, ¿cuáles son? ¿Son de acceso abierto, de acceso cerrado? ¿Tiene acceso a repositorios? ¿Qué tipo de bases de datos locales tiene? Entonces ahí tendríamos que ver el alcance de cada una. En Internet, pues cuántas páginas dice que rastrea, con las bases de datos identificar si son abiertas o cerradas y qué tipo de penetración tiene el algoritmo para entrar a este tipo de plataformas. Y si tiene repositorios, pues son locales, institucionales, nacionales o internacionales, qué alcance tiene. Y si la plataforma, esto es algo también muy importante, la plataforma crea repositorios locales a partir de las cargas de su comunidad
Y de esto depende también mucho el hecho de que ustedes tengan un buen control, porque algunas plataformas, cuando ustedes suben archivos, los guardan y sirve también como para alimentar su base de conocimientos. Entonces, esto es muy importante. Algunas plataformas te permiten borrar ese tipo de archivos, otras plataformas no. Tienes que solicitar permisos para que puedas borrar el archivo. Y si no se hace, pues luego a veces genera algún conflicto porque cuando vuelven a subir el archivo, pues se vuelve a contrastar contra sí mismo y sale un 100% y luego se llegan a asustar. Pero eso también es muy importante que lo vean y que sepan cuál es la manera, el procedimiento correcto para poder subir ese archivo, que se cargue, que sí se contraste contra la base de conocimientos general, que no se contraste y cómo se puede eliminar o evitar que se siga, pues, contrastando contra su propio archivo. Y para eso también hay plataformas que te permiten hacer programación de cargas de archivos recurrentes. Entonces, eso también traten de tomarlo en cuenta porque va a influir mucho en el hecho de que ustedes no se vayan a confundir. Y ahí hay muchos problemas en específico cuando utilizan plataformas, dependiendo de cuál sea. Ahora, un punto que me parece que sería también muy importante tratar, sobre todo porque hemos notado que de pronto pues hay un poco de confusión en los términos y en la forma en cómo se ven este tipo de plataformas, como que dan falsas expectativas y sobre todo por los proveedores, que ellos también utilizan la palabra antiplagio, de pronto y dicen que pues son la mejor plataforma para detectar plagio y en realidad pues no es tanto así. Y esto lo podemos más o menos aquí ejemplificar con lo siguiente. Pues estas herramientas lo que no son, y eso es un punto muy importante, no son herramientas de detección de plagio en el sentido de automatización. La herramienta por sí misma no subes el documento y te dice esto es plagio. Ojo, esto es plagio, esto no es plagio. No, o sea, eso no es posible. Todavía no llegamos a ese punto. Te da unos indicadores sobre coincidencias y similitudes, pero el ojo humano tiene que interpretar esta coincidencia y tiene que hacer validación, y esa validación no es automatizada y casi es de forma artesanal incluso hacer esa validación. Eh, Dependiendo de cómo se utilice el término antiplagio, sobre todo por la palabra como tal, antiplagio, como si fuera una herramienta que al subir el documento va a evitar que el plagio pase, pues eso no es posible, tampoco va por ahí, y mucho menos son unas herramientas que dictaminan. Y aquí hay algo que también observar y nosotros le hemos criticado mucho a los proveedores, sobre todo en los términos, cuando reproducen el documento final, hay algunos que utilizan el término y lo van a ver al rato, pues informe de originalidad y esas herramientas no tienen esa capacidad de determinar si un documento es original o no. Entonces, son varias cosas que hay que ver, pero eso es por parte de los proveedores y yo creo que por marketing ha de ser la situación. Entonces, sí me gustaría que esto quedara muy claro y que sobre todo no se confunda el hecho de que estas plataformas, porque ya detectan y empiezan a pintar todo un montón de párrafos, eso quiere decir que ya detectaron plagio, no. Y ahorita lo vamos a ver. Eh, Ahora, lo que yo les propongo aquí es preguntarse, ¿qué tan recomendables son las plataformas de software libre? Y porque ya las hemos analizado un poquito y pues aquí nosotros podemos decir lo siguiente, es dependiendo del caso. Si tú vas a hacer revisiones esporádicas, puede que te ayude y puede que algunas sean de utilidad para ti por el simple hecho de que pues tienen la limitación generalmente, aunque dice que son gratuitas, de que tienen acotado el número de palabras que van a revisar. Después de eso te hacen que cargues una tarjeta de crédito y ahorita lo vamos a ver. Si se trata de una revisión que va a ser rutinaria, pues definitivamente no te convendría porque pues ya vas a empezar a pagar. Hay algunas que van a variar en sus costos, pero finalmente pues no es como que lo más recomendable.
puede ser que te ayude para que de pronto tengas la duda de un texto que como que no te queda muy claro y que te da la espinita de que tiene algún problema. Pues sí, te metes a internet, buscas algún detector de plagio, y así como lo llaman, y pues te puede dar como que un indicador. Pero recorramos, por ejemplo, los métodos tradicionales que se utilizan para poderlo hacer de forma gratuita y veamos en sí qué es lo que nos puede ayudar para poder tener algunos tintes. Definitivamente, así como hemos analizado la mayoría de las plataformas, pues no son la mejor ruta porque pues tendríamos que ir economizando las cargas, tendríamos que ir como que acotando el número de documentos por día, por semana, por quincena o por mes, dependiendo del tipo de modelo de negocios de la plataforma. Y pues esto nos llevaría pues realmente a tardarnos demasiado en hacer una revisión integral. Entonces, hemos recabado también información de cuáles son los recursos que se utilizan de forma gratuita o intuitiva para hacer este tipo de revisiones. Y pues la más clásica, que la que todo el mundo hace, es copiar y pegar algún fragmento en Google y poderlo rastrear para ponerle comillas, obviamente, para que lo determinemos como exacto. Pero ahora no sé si ha notado algunos que han hecho esto desde hace muchos años, de que ya Google ya limitó el número de palabras que puedes poner en su buscador. Entonces, eso es como que una gran limitante que pues nos tiene como que un poco detenidos en ese sentido, porque pues ya no podemos hacer las búsquedas como antes. Entonces, otra de las que también podemos utilizar de forma ilimitada, pero que desafortunadamente no tiene un nivel de precisión muy buena, pues es la versión de Office 365. No sé si alguien ya ha experimentado el uso de esta tecnología para comprobación de la similitud. Claro, de no tener nada a tener esto, pues es una ayuda, pero hay que tener cuidado, porque en particular esta tecnología tiene una característica en donde cuando detecta la similitud, te da la posibilidad de que la cite. Entonces, eso no sería como que muy bueno, porque este tipo de tecnologías, hablando ya de forma genérica, no tiene la posibilidad, la forma o el algoritmo tan desarrollado como para identificar la fuente primaria de la que se está tratando. Obviamente que el algoritmo está rastreando, el algoritmo detecta una cadena de palabras que coincide con otra o que es similar en la red, y así te puede arrojar 100 páginas y tú de ahí tienes que identificar ya como humano cuál es la fuente primaria a la que se está refiriendo cada uno de los documentos. Ahí te puedes tardar horas y horas tratando de validar contra la fuente primaria, y esta plataforma no te da esa posibilidad. Simplemente de forma directa detecta contra la primera fuente que tenga y te da la posibilidad de que lo cites, pero sin tú comprobar si efectivamente la detección que está haciendo esta plataforma es la correcta o no es la correcta. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No digo que no se use, pero sí hay que poner especial atención en ese aspecto, porque puedes darte por ahí un falso positivo. Entonces, otra de las plataformas que también suelen usarse, pero cuando tienes alguna versión plus del Workspace, de Place, de lo que es el Classroom, pues aquí tienes también la probabilidad, la posibilidad de tener informes de originalidad. Cuando no tienes el licenciamiento completo, pues te da nada más chance de verificar 3 documentos, y si tú quieres hacer un uso ilimitado, pues tienes que hacer la contratación plus, o tu institución tendría que tener la contratación plus para poder tener de forma indefinida pues el hecho de que tú puedas hacer las revisiones que quieras. Y obviamente que si no la tienes y, y tienes 45 alumnos, 30 alumnos, 20 alumnos, pues no te va a convenir o no vas a poder tener la posibilidad de hacer esto de forma rutinaria y masiva. Entonces, está bien, pero yo quería que vieran esto, ¿no? O sea, pues sí, hay situaciones gratuitas, entre comillas, pero son muy limitadas. La gratuidad siempre tiene esa limitación, y al final del camino el objetivo es vender. Entonces, algo que sí les puedo decir, que hay plataformas como estas
una que se llama Copyfind, que es totalmente gratuita. Y esta es para el ambiente del escritorio. Ustedes la descargan a través de ese del link que están viendo en pantalla, se descarga en el escritorio, pero tiene una desventaja, que nada más es comparación de documento contra documento. Un documento contra otro documento o un documento contra 5 documentos, por ejemplo. Entonces, 10 documentos o 20 documentos hace un comparativo entre sí y no tiene posibilidades de hacer rastreo en Internet. Pero bueno, puede ayudar en el caso de que, pues, o sea, aquí sí vas a usarla de forma ilimitada, pero tiene esa gran desventaja. Aquí lo que te ayudaría nada más es para saber si los alumnos están copiando entre sí, y son muchos y de pronto les pides algún ensayo, todos lo entregan, subes los documentos a esta plataforma y te da la posibilidad de hacer un contraste contra ellos y te vas a dar cuenta de la colusión estudiantil, si están copiando o no están copiando entre ellos. Eso es para el ambiente de escritorio y de forma alterna tendríamos esta otra que que es para ambientes web, se llama Similarity Texter. Entonces, esta plataforma también está muy bien, pero tiene también la desventaja, entre comillas, de que solamente va a poder captar textos que estén en Word. Y tú por un lado, alimentas el texto que quieres subir y por el otro subes los otros textos contra los que quieres hacer la comparación y funciona bastante bien, pero también tiene la gran limitación de que desafortunadamente pues no tenemos el hecho de que pueda buscar en Internet. Eso es una gran desventaja. Em, uno de los grandes problemas que también podemos ver en este tipo de tecnologías ya de forma genérica es la interpretación humana y la poca homologación de términos por parte de los proveedores. Eso es muy importante. Desafortunadamente, el hecho de que tú tengas una tecnología como esto no quiere decir que ya vas a subir el texto y la herramienta va a trabajar automáticamente y va a hacer todo. Va a hacer la interpretación, te va a hacer la selección del documento, tú te vas a percatar de qué es lo que sucede con la narrativa textual de los alumnos. No, o sea, todo tienes que tener ahí un buen background para poder hacer una interpretación correcta, porque cada una de las plataformas tiene diferentes formas de anunciar cómo es su similitud o coincidencia. Algunos utilizan el término similitud, algunos utilizan el término coincidencia. Entonces, como esto es muy variable, sí tendríamos que tener en cuenta que pues nosotros tendríamos que tener el ojo muy bien afinado para identificar el tipo de caso que se va detectar. Entonces, uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado, y aunque no lo crean, es un grave problema, porque cuando no tienes un contexto de todas esas herramientas, y ahora con lo de la inteligencia artificial, pues se crean falsas percepciones de que ya se pueden automatizar muchas funciones humanas, y pues nos da como que la impresión de que esto ya va a estar subsanado, y no es así. Ni siquiera con la inteligencia artificial se ha podido arreglar el hecho de tantas fallas que tienen este tipo de sistemas. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el porcentaje que nos va a arrojar la herramienta, si yo lo quisiera aquí focalizar, que va a ser muy variable, ese porcentaje va a variar mucho dependiendo de la herramienta que tú vayas a utilizar. Entonces, es muy importante que también no consideres por default que el porcentaje que te da es igual a plagio. ¿No? Porque puede haber diferentes interpretaciones. Se puede tratar de casos comparativos, de derecho comparado, de literatura comparada, de un análisis de algún autor en particular en donde se está haciendo análisis literario o análisis de contenido y pueda que tenga mucho texto del autor porque se está analizando y eso no quiere decir que sea plagio, simplemente que está utilizando mucha cita textual del autor. Entonces, sí como que hay estándares de saber cuánta cita textual puedes utilizar en un texto. Entonces, más o menos oscila entre un 20 y 25% como máximo.
de uso de citas textuales. Eso también los tendríamos que ver porque es un tema que resuena bastante. Entonces, imagínense, yo hice una prueba con diferentes softwares y vean, al subir un documento me da diferentes resultados. Entonces, eso les puede dar también a ustedes una idea de que el hecho de que estén utilizando software libre, puede ser que alguno detecte más que uno comercial. Bueno, hasta ahorita yo no lo he visto, pero puede ser el caso de que detecte ciertas zonas que el comercial no detecta y el libre sí. Puede darse el caso. Porque aquí, por ejemplo, cuando yo hice las pruebas de este tipo de softwares, algunos, a pesar de que era el 46% en el más alto de Authenticate, en Compilatio se detectaban cosas que en Authenticate no, pero eran fragmentos pequeñitos. Entonces puede ser que entre todos hagamos uno, pero pues también luego a veces no hay posibilidad de estar utilizando muchos. Y, y la gran desventaja del software libre es que pues vamos a tener esa gran limitación de los caracteres y de las palabras que se van a utilizar. Otro de los grandes problemas, además del porcentaje, y que genera mucha controversia, es la interpretación del documento final, que algunos le llaman informe, otros le llaman reporte y algunos le llaman pues análisis de coincidencias. Entonces, esto va a ser muy importante que lo veamos. Ahora me gustaría, allá después de todo, no sé si ustedes estén enterados de lo que ya tenemos en la UNAM, como ya para cerrar, me gustaría que les voy a compartir una pantalla y que vean lo siguiente, porque ahorita como docentes de la UNAM, no sé si sabían que tenemos acceso a dos plataformas, pero una de ellas está enfocada específicamente para el docente, sobre todo para que va a hacer uso en la vida cotidiana de las herramientas. Si nosotros nos dirigimos a la DGB, SDI, nos vamos a encontrar Vidi UNAM. Le voy a poner Vidi UNAM. Vidi UNAM. Aquí hay una opción de, de que nosotros, si scrolleamos, vean herramientas de detección de coincidencias. Si le damos un clic ahí, vamos a encontrarnos con este sitio. Si ustedes se dan de alta como docentes de la UNAM, van a tener acceso gratuito. Esta herramienta, se los voy a poner en el chat, si por ahí alguien se los puede compartir el sitio para que se den de alta. Sería muy importante. Esta herramienta nos da la posibilidad de incluso pues verificar las coincidencias y además tiene ya detección de inteligencia artificial generativa, que también es otro tema que se puede abordar a plenitud, pero que sería muy importante que ustedes lo tomen en cuenta para que utilicen esta herramienta. Esta herramienta ya tiene la posibilidad de integrarse a algún módulo, tiene la posibilidad de que ustedes puedan generar códigos para que les mandes a sus alumnos pues esa clave y a través de esta clave los alumnos van a subir sus documentos y ustedes van a poder ya después revisar lo siguiente ustedes vamos a ver cómo les voy a dar una pequeña muestra de lo que es. Una vez que ustedes se dan de alta, le ponemos aquí conexión y nos ayudaría demasiado para ir identificando el comportamiento de los alumnos. Entonces, si yo pongo aquí mis credenciales, se van a dar cuenta de que esta herramienta nos puede ayudar mucho. No digamos que no es como que la mejor, pero sí nos ayuda bastante, pero bastante a poder identificar, por ejemplo, vean este documento que yo subí aquí. Si yo le doy un clic aquí, vean, me está marcando un 7% de similitud, idiomas no reconocidos, y también me marca 58% de texto generado por inteligencia artificial. Y esto es ya de forma automática y lo cargó el alumno. Yo ya no tuve que hacer la carga. Entonces es importante que ustedes vayan viendo este tipo de tecnologías. Miren, aquí me marca el 23%. Si yo me voy a darle un clic al informe, ustedes verían más o menos aquí de qué se trata, cuáles son las fuentes con las que se está contrastando
Aquí vemos 7 fuentes en las que está encontrando la similitud y aquí en los puntos de interés podemos identificar todo lo que está marcado con IA y aquí nos da, por ejemplo, todo el texto que se marcó con IA. Claro que ahí se va a dar un tema muy diferente para saber cómo se controla, cómo se identifica, cuáles son las características principales que se deben de tomar en consideración. Si ustedes tuvieran duda sobre esto y nadie conocía esta plataforma o quieren que después, ahorita por cuestiones de tiempo, ya se me acabó el tiempo, pero sí quería cerrar con esta información para que ustedes lo vieran. Si ustedes están interesados en que después hagamos un pequeño taller, con muchísimo gusto se contactan con Rosalba. Rosalba ya tiene mis datos o Yadira y pues hacemos algo que más integral y hacemos algunas prácticas para que ustedes se den cuenta de cuál es la operabilidad de esta plataforma y también podemos ver si quieren alguna plataforma en particular. Por mi parte, es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por este espacio. Espero que haya sido de utilidad y cualquier situación estoy a sus órdenes. También les voy a dejar mi correo en el chat por cualquier dudita que quede y que no se pueda abordar por las cuestiones del tiempo, pues por ahí nos podemos contactar. Mi nombre es César Saavedra. ¿Sale? Sí, Nos- muchísimas gracias, maestro. ajá. Sí, Sí, adelante. tenemos espacio para preguntas. Hay una pregunta que sí me gustaría formularle, maestro. Es de la doctora Alejandra Gasca y nos pregunta si este es el equivalente al Turnitin. Sí, no es equivalente. De hecho, ningún software es equivalente a otro. O sea, cada software tiene su propia peculiaridad. Entonces, este es, digamos que, una alternativa que se está utilizando en la UNAM para el proceso de formación sí, sobre todo para el uso cotidiano de la plataforma y con los alumnos. El Identicate ahorita como que se está focalizando más para la revisión final del documento como tesis, tesinas, artículos, no para estarlo usando de forma diaria. Y este sí te permite hacer esa interactividad diaria con el alumno y no te restringe la limitación de documentos. Identicate sí tiene una restricción por documentos. Digamos que es una alternativa, no es como equivalente porque incluso los resultados varían entre uno y otro. Claro, de acuerdo. Sí, Ujú. bueno, sí, y lo que más nos dicen por aquí es que esperan el taller, entonces, maestro, pues si está de Sí, acuerdo, nos ponemos en contacto para ujú. abrir un taller o varios talleres, porque sí Varios, si creemos quieren, que hacemos es una ronda. así, es muy necesario y bueno, somos muchos aquí en el colegio. Sí, 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 encantado de la vida. Pues bueno, maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros de Ujú. manera virtual. Esperamos también tenerlo de manera presencial en nuestros Sí, planteles. Y claro. si tuviéramos más preguntas, yo se las hago llegar con mucho gusto para tener la respuesta para nuestros profesores. Sí, muchísimas gracias. Quedo Muchas atento gracias a y a usted. sus órdenes. Muchas gracias, maestro César. Muy amable a todos. Bueno, pues continuamos con el programa de este primer encuentro y continuamos con el Departamento de Francés. La ponencia se titula La inteligencia artificial y su utilidad en el desarrollo del pensamiento crítico de estudiantes de lenguas extranjeras. Nuestro ponente es el profesor Luis Arturo Velasco Reyes, a quien le cedo la pantalla y la palabra. Maestro, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera invitar a una reflexión profunda. Quería hablar sobre las estrategias para lograr integrar las inteligencias artificiales a nuestra labor docente y a fuerza de hablar de varias estrategias me di cuenta de que todo podía englobarse en una perspectiva de pedagogía crítica. Entonces, a partir del pensamiento crítico es que voy a hacer esta charla de inteligencia artificial y espero de veras que sea de su agrado y que además les parezca pertinente. Comienzo entonces. Em, Hoy en día, todo aquel que cuente con un dispositivo con acceso a Internet puede recurrir a alguna forma de inteligencia artificial. Es por ello que cualquier escuela que pretenda formar estudiantes para el mundo moderno debe también repensar la práctica docente y los procesos educativos a fin de incorporar la inteligencia artificial en la enseñanza.
Considero que uno de estos casos es el del modelo educativo del CCH, que establece como directriz de su filosofía la formación integral del alumnado, atendiendo a la problemática de la separación que suele presentarse entre el mundo académico y el mundo real, la sociedad. Para guardar la congruencia de este modelo, es indispensable afirmar que a una sociedad marcada por acelerados y vertiginosos avances tecnológicos corresponde, por supuesto, una educación que prepare al estudiantado a servirse de las nuevas tecnologías. El reto radica en lograr que la inteligencia artificial no termine por reemplazar ciertos procesos mentales del alumnado. Me refiero a, por ejemplo, su reflexión, su comprensión lectora, su discernimiento de fuentes y su creatividad, y con ello dificultar el desarrollo de su pensamiento crítico, entendido conforme a la propuesta de Linda Elder y Paul Richard, como, cito, un proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo, y esto enfocado principalmente en desarrollar la habilidad de toma de decisiones. Después de todo, hay que admitir que dar una estructura coherente a un escrito, utilizar léxico adecuado y usar oportunamente estructuras gramaticales de una lengua extranjera son habilidades que puede ejecutar sencillamente una máquina. La pregunta es, ¿por qué se preocuparía nuestro alumnado por escribir un texto que la inteligencia artificial puede escribir con más rapidez y con mucho menor empeño? Maestro, Así perdón, que, ¿estás compartiendo pantalla, maestro? no, no, no. Ah, de acuerdo. Muchas gracias, perdón. Así que bueno, con ello en mente, es claro que el profesorado debe buscar nuevas maneras de propiciar un pensamiento crítico en el alumnado, por medio del cual el alumnado pueda discernir, cuestionar, valorar o descartar la información que brinda la inteligencia artificial. Oviedo Guevara, maestra en entornos virtuales de aprendizaje, dice acertadamente, no debe olvidarse que los procesos lógicos humanos y las decisiones de mando deben ser siempre tomadas por el ser humano, ya que de lo contrario perderían su calidad de herramienta. Dejo de citar. En consecuencia, una de las labores del profesorado del siglo XXI consiste en lo que llamamos la literacidad de la inteligencia artificial, concepto que involucra entender el funcionamiento básico de la inteligencia artificial, así como usarla de manera crítica, reflexiva y ética. Como mencioné antes, invito entonces a una reflexión conjunta sobre el gran potencial que pueden tener tanto la inteligencia artificial como el aprendizaje de una lengua extranjera en el desarrollo del pensamiento crítico. Comenzaré entonces con una breve defensa de la inteligencia artificial, argumentando por qué no puede oponerse a nuestra labor docente y, por tanto, por qué su inclusión puede sernos beneficiosa en lugar de llevarnos al escándalo y al miedo, como en algunos ámbitos se ha dado. Prosigo con una aseveración, acaso polémica, pero capital. Integrar la inteligencia artificial a nuestra labor docente implica cuestionar esta labor docente. ¿A qué me refiero aquí? El fácil acceso a la información y a las plataformas de inteligencia artificial se han vuelto tan polémicos en parte por haber dado el tiro de gracia a un modelo bancario de la educación, en el que él o la docente transmite información y el alumnado la recibe pasivamente. Dicho modelo, creo que sobra decirlo, es completamente obsoleto hoy en día, pero pervive en algunas aulas y en algunas instituciones. En estos espacios en los que no se invita a la reflexión y la crítica, una inteligencia artificial que emite datos sin brindar herramientas para compararlos, contestarlos ni relacionarlos, se convierte en una amenaza para el alumnado, que corre el riesgo de no adquirir nunca las herramientas necesarias para reflexionar y cuestionar, pero se convierte también en un riesgo para el profesorado, que pudiera volverse incluso reemplazable. Ok, cabe recalcar aquí que una labor educativa no puede ser reemplazada jamás por una máquina. Em, una labor educativa que puede ser reemplazada por una máquina, más bien, está dejando de lado todos los aspectos de la enseñanza que hacen que esto sea una labor humana. Y como docentes, no deberíamos esperar que nuestro alumnado memorice y repita la misma información que les brindamos, sino que sean capaces de usarla de forma creativa, en su propio contexto, conforme a su propia necesidad, de forma responsable y ética. Estoy seguro de que como docentes pretendemos formar personas razonables, capaces de aplicar su aprendizaje, personas críticas, dispuestas a cuestionar lo que se les dice, y en una palabra, personas libres que construyan y transformen el mundo. Sin duda, mantener una perspectiva crítica de la educación es fundamental,
Sin embargo, es importante también encontrar maneras de llevarla a la práctica en los aprendizajes de nuestros programas. Y para ello hay que considerar las características de la materia que nos atañe. Ahora bien, yo estoy hablando desde la perspectiva de un docente de lenguas. Puedo decir que trabajar con una materia tan subjetiva, moldeable y universal como lo es una lengua viva ayuda bastante a fomentar el pensamiento crítico en el alumnado. Sin embargo, también es una materia complicada porque su amplitud puede ser muy abrumadora. La lengua es un fenómeno complejo que se ve atravesado por diversas dimensiones: lo intracultural, lo intercultural, lo social, lo político, lo artístico, lo histórico, lo lingüístico, y me detengo aquí porque tengo un límite de tiempo, pero podemos seguir, por supuesto. La lengua se extiende a cualquier área de interés del alumnado, dejémoslo así, porque corresponde a una manera diversa de organizar y de verbalizar el universo. Es por ello que una perspectiva reduccionista puede resultar muy contraproducente. No estaríamos abarcando todo el espectro de la lengua y podríamos perder de vista a algunos docentes que tienen ciertos intereses. Por ejemplo, un enfoque pura o sobradamente gramatical, centrado en memorización y repetición, excluye este espectro de la lengua, que quedaría reducido a un conjunto de reglas inmutables. Pero yo pregunto, ¿dónde queda el juego? ¿Dónde queda el humor? ¿Dónde queda la poesía en un sistema que estamos enseñando o mostrando como absoluto? Las reglas gramaticales no deben ser el fin de lo que enseñamos, sino un medio por el cual el alumnado puede conocer otras cosmovisiones y otras culturas. Este ejercicio de relativización viene acompañado de un cuestionamiento de lo propio. La diversidad intercultural derriba paradigmas y exhibe convencionalismos. Por ejemplo, conceptos que tenemos tan asimilados como la cortesía, la amabilidad, el amor o el insulto cambian de idioma a idioma y de región en región. Lo que tenemos por cierto ya no lo es tanto cuando nos desplazamos a otro sitio, porque frágiles son nuestras creencias. Como docentes de lenguas aspiramos a propiciar un desplazamiento parecido a este, pero no es geográfico. Lo intentamos sin moverlos del aula, sencillamente poniendo la lengua que enseñamos en contexto. Las reglas que enseñamos están al servicio de quien usa la lengua, nunca al revés, y esto es importante. De este modo, el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera tiene el potencial de desarrollar el pensamiento crítico del alumnado, pues pone en tela de juicio la forma misma de pensar y de relacionarse con un sistema, que no necesariamente es el de la lengua. Es indispensable por ello conservar el aspecto humano de las lenguas, su flexibilidad, su riqueza e incluso el aspecto lúdico que hace que el alumnado la fuerce más allá de sus límites. Por ejemplo, es común escuchar a quien aprende francés jugando con los sonidos de la E, que suena E, de la U, que suena U, y de la R, que suena R, pronunciando palabras hispanas al modo francés y viceversa. Esto es muy común. Y en un mal día, debo decirlo, este juego puede tomarse a mal y a veces nos colma un poco la paciencia. Sin embargo, es una herramienta de asimilación y por lo tanto deberíamos considerarlo como un logro. Jugamos incluso con nuestra lengua materna, si lo pensamos bien y si recordamos nuestros días de infancia. Las máquinas podrán reproducir lo que la gente dice, lo que la gente ha escrito, en lengua, vamos a decirlo así, correcta y estandarizada, pero la capacidad de expresarse como lo hacen los alumnos individual y únicamente, esto es una habilidad que le pertenece únicamente al ser humano. Concluyo retomando el reto al que nos enfrentamos. Existen riesgos grandes en la implementación errada de la inteligencia artificial en las aulas. No obstante, el debate ya no puede centrarse a estas alturas en si debemos prohibirlas o integrarlas, sino en cuáles son las estrategias que nos permitirían incluirlas eficazmente en nuestra labor docente. La forma más evidente, creo yo, es la de enseñar nuestra asignatura con una perspectiva crítica. No se trata de formar hablantes pasivos y serviles, sino conscientes de las implicaciones sociopolíticas de aprender otro idioma. Me uno aquí al pensar de Mosqueda Chávez, quien afirma que una asignatura debe enseñar a su alumnado a pensar desde sí misma. Y desde la enseñanza de lenguas podemos enseñar a pensar el mundo desde la diferencia, desde la intercultura y desde la diversidad de posibilidades. Considero que dando motivos al alumnado para pensar libremente, estamos sembrando una semilla que permitirá servirse de cualquier herramienta de aprendizaje de manera responsable, incluyendo, por supuesto, la inteligencia artificial.
Los y las docentes debemos aspirar no solo a enseñar y formar, sino a ayudar a que el alumnado cree una relación estrecha, una relación significativa con el conocimiento. Esta relación, en mi opinión, debe ser amorosa y debe ser desinteresada, opuesta a sistemas competitivos, meritocráticos y positivistas que prioricen la producción por encima de la reflexión y la eficacia por encima de la libertad. De esta relación se desprende la conciencia de un núcleo humano irreemplazable. Cito, ya que la inteligencia artificial no cuenta con elementos como múltiples ideas, ni un sentir, ni un acervo de experiencias reales y no preestablecidas. Dejo de Tenemos citar. 2 minutos, maestro. Sí, termino. Tomando en cuenta todo lo que ya mencioné, podemos ver que al comparar la labor docente con el trabajo de una inteligencia artificial, reluce una contradicción mayor. La primera, la labor docente, se vuelca a la vida, al bienestar y a la liberación, mientras que la segunda no forma, no problematiza y no enseña a pensar, muy ligado a lo que decíamos en la conferencia magistral. Solo con una sensibilidad y una razón humanas podemos dar buen uso a las herramientas a nuestra disposición, sean estas las que sean. Y solo hago una pregunta para terminar, una pregunta dirigida especialmente a los docentes de lengua. ¿No es esto más fácil para nosotros, maestros de una lengua extranjera, es decir, transmitir esta lección a nuestro alumnado, al evidenciar diariamente el rol de arma y de caricia que puede desempeñar una herramienta, el objeto de nuestra materia, es decir, la lengua misma? Y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por esta ponencia muy interesante y contribuye demasiado, no nada más pues para reflexionar sobre la enseñanza de las lenguas, sino también en algunas de nuestras otras áreas del conocimiento aquí en el CCH. Muchísimas gracias. Tenemos algunos comentarios que te invito a leer en el chat. No son precisamente preguntas, pero creo que podrían contribuir mucho a esta ponencia que nos has presentado, maestro. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con el programa. Ahora continuamos con la asignatura de género, con la profesora Ruth Ledesma del plantel Naucalpan. Ella nos dictará la ponencia Chatbots éticos, simulaciones para combatir la violencia de género. Maestra Ruth, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra y la pantalla. Hola, hola a todas, todos, todes. No sé si me escuchan, perdón. Sí, maestra, te escuchamos muy bien. Gracias. Muy bien, bueno, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, mi ponencia o mi propuesta se llama Chatbots éticos, simulaciones para combatir la violencia de género, una innovadora solución para educar en igualdad de género. Bien, como un pequeño contexto, a mí me gustaría mencionar los beneficios que tiene la inteligencia artificial en la educación en general. Ahorita me enfoco a mi materia, que es la de igualdad de género, pero me parece que es bien importante tener esto como muy, muy claro siempre, ¿no? O sea, la inteligencia artificial creo que es una herramienta que ha llegado para quedarse y más allá de satanizarla o más allá de rehuirla, creo que tendríamos que abrazarla. En beneficio, no solo de los niños, no solo de los alumnos, ¿no? O sea, de los alumnos, sino de nosotros mismos también, porque nos genera nuevos conocimientos, porque somos docentes, porque todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, para mí los beneficios que tiene la inteligencia artificial en la educación, primero, es esta personalización. Es decir, creo que la pedagogía en la actualidad va muy orientada a ser personalizada, o sea, busca cada vez más que cada individuo logre ser dueño y apropiarse de su propio conocimiento, tomando todo aquello que le parece adecuado, todo aquello que comprende mejor y generando su propio, pues sí, su propio conocimiento, ¿no? Fundamentándolo. Otro beneficio sería, pues, que permite mejorar los procesos educativos en tiempo real, ya que nos ofrece la gran ventaja de poder tener o de contar con una retroalimentación inmediata. También el maravilloso beneficio que tiene es el acceso universal. Cada vez estamos viendo más que la educación en línea se generaliza. Cada vez más
vemos que todas las actividades se convierten en línea. ¿Por qué? Porque el mismo sistema económico desigual que estamos enfrentando cada año más grande, ¿no? O sea, en donde vemos que hay sesgos sociales, que hay sesgos culturales y sesgos económicos cada vez más fuerte, poder tener acceso a Internet, poder tener una computadora, nos puede proveer de posibilidades de progreso. Más allá de tener que estar en la calle, por lo menos nosotros, o sea, los adultos, buscándonos la vida de otras formas. Pero, por supuesto que también la inteligencia artificial, como toda la tecnología a lo largo de la historia, ¿no? O sea, la educación ha tenido que adaptarse, la educación ha tenido que hacer uso de las tecnologías, ¿no? Empezando desde la creación de los libros, o sea, desde la imprenta, o sea, ya eso fue una tecnología que los maestros tuvieron que adaptar en su momento. Nosotros, a los docentes del siglo XXI, nos está tocando esta, que es la inteligencia artificial. Pero ¿cuáles son los desafíos que tiene, por lo menos ahorita todavía, la inteligencia artificial? Número uno, requiere supervisión docente. O sea, es muy difícil todavía hoy de que se pueda pensar de que haya un profesor o un docente 100% configurado bajo estándares de inteligencia artificial. Por eso es de que todavía podemos pensar que difícilmente una mente humana va a ser sustituida por la inteligencia artificial. Tiene otro desafío, que son los sesgos o las alucinaciones, que es algo que justamente mencionaban ayer. Un profesor hablaba sobre los problemas técnicos, que cómo se podían detectar los problemas técnicos. Y estos problemas técnicos casi siempre son los sesgos o las alucinaciones. Es decir, eh, la inteligencia artificial nunca jamás te va a generar nada por sí misma. Te va a ofrecer alternativas y todo el tiempo te va a estar preguntando y todo el tiempo va a estar ahí como encima de ti para tratar de expandir un prompt original que tú diste. O sea, si existen sesgos o alucinaciones, es porque el prompt está mal hecho o está incorrecto, o está inconcluso, o está incompleto, etcétera, ¿no? Ese sería también como un desafío. O sea, tenemos que aprender a hacer buenos prompts. Y finalmente, a mí me parece que, bueno, no me parece, o sea, también el uso de la inteligencia artificial enfocada a la materia de igualdad de género requiere formación docente especializada o capacitación en estudios de género, ya que no importa, uno puede pensar que es una materia muy fácil, ¿no? Porque pues estamos hablando de temas cotidianos, estamos hablando de temas de vida, ¿no? Pero aún así no es fácil, o sea, se requiere, sí, por supuesto, que el docente sea una guía especializada justo para no herir susceptibilidades, para no malinformar, para no generar ningún tipo de controversia ante la diversidad de individuos y de personas que somos en el planeta. Bien, mi propuesta entonces va sobre la materia de igualdad de género para el Colegio de Ciencias y Humanidades. Mi propuesta, yo la tomé de la unidad 2, estoy tomando uno de los aprendizajes de la unidad 2. Esta unidad se llama Violencia de Género y Acciones para su Erradicación. El propósito de este aprendizaje es bueno, es sensibilizar a través del reconocimiento de la violencia de género en todas sus formas, para prevenir y crear ambientes de igualdad, de respeto, tolerancia y convivencia, lo cual contribuirá al desarrollo integral del alumno, identificando la violencia de género, sus características, ámbitos y formas de ejercerla como un problema de salud pública y de bienestar social. Muy bien, voy a hacer una pequeña descripción. Primero voy a hacer una pequeña descripción de la estrategia que yo estoy utilizando, ¿no? Y ya después nos vamos a hacer un ejemplo muy práctico, o sea, que lo vean en tiempo real cómo funciona. Ok, entonces yo estoy proponiendo un aprendizaje basado en una simulación crítica, es decir, los estudiantes van a entrevistar a un chatbot, ¿no? Es un chatbot que previamente yo generé. En este caso yo le puse un nombre ahí, el primero que se me ocurrió, Roberto Sánchez. Yo lo generé, yo le di personalidad. Aquí nada más le estoy diciendo que, bueno, aquí estoy poniendo en el texto que es un personaje machista y alcohólico, ¿no? Pero finalmente es justo lo que les estoy diciendo. Mientras el prompt esté más completo, eh,
va a ser mucho más fácil que la interacción con la herramienta, que la interacción con la IA sea más agradable, más completa y más diversificada. Luego, a partir de preguntas guiadas, se analizarán las respuestas del chatbot. ¿De acuerdo? Con un enfoque de vinculación teórico-práctico usando herramientas digitales. En este caso, yo voy a usar la plataforma Character AI y teniendo como marco legal 2 documentos. Vamos a utilizar la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y el Protocolo General de la UNAM para atención a casos de violencia de género. Muy bien, entonces, rápidamente, bueno, les digo, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Dentro de la unidad 2, dentro de este aprendizaje de reconocimiento de violencia de género, el objetivo es reconocer violencia de género en una interacción con un personaje ficticio generado con IA en la aplicación Character AI. Mi secuencia didáctica, el inicio, entonces yo estoy primero, bueno, después de la presentación y después de la interacción y después de recordar aprendizajes previos, nos vamos con este aprendizaje que es el aprendizaje 7. Esta es la imagen de nuestra plataforma donde está cargada, donde están cargados todas las actividades de la materia, ¿no? Las que tiene que hacer el alumno y las que son referencias nuestras. Entonces, bueno, el inicio, después de haber revisado contenidos y haber hecho un repaso previo y todo esto, yo les voy a decir que vámonos con el aprendizaje número 7 y la primera actividad va a ser interactuar con este chatbot. ¿Ok? Aquí ya estoy metiendo un poco más la descripción. Estoy poniendo Roberto Sánchez, personaje mexicano, machista, perteneciente a la generación X, de 50 años aproximadamente, educado bajo estándares ultra rígidos con problemas de adicciones. ¿Ok? Entonces, bueno, es muy importante, justo esto es lo que es como la parte que quería retomar, de que los docentes de género tenemos que estar en constante capacitación porque enfrentamos, pues podemos enfrentar crisis, podemos enfrentar como espejos, podemos enfrentar que los muchachos de repente puedan no sé, expresarse o manifestarse en situaciones en las que, o con formas en las que no tendrían que hacer, ¿no? Y tenemos que estar como preparados para darle solución a todo esto. Aquí, para este ejercicio exclusivamente, es muy importante hacer mención que es un simulacro y que en caso de que sientan alguna necesidad, ¿no? O sea, de que no se estén sintiendo cómodos, de que las respuestas se sientan agredidos o de que se sientan tocados por alguna respuesta que dé el chatbot, yo estoy ofreciendo el teléfono, el número de la línea telefónica del call center de la Facultad de Psicología, que es una línea de ayuda, ¿no? Y que es justamente un contacto justamente es una línea de primer contacto para este tipo de situaciones, o sea, un ataque de ansiedad repentino, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que lo vayan a tener o que el chatbot eh, ejecute o dé respuestas que generen ansiedad o que generen un problema, pero finalmente tratar estos temas, pues siempre remueven cosas, ¿no? Entonces puede ser que nos acordemos de algo, puede ser que no sé, ¿no? O sea, como que se nos muevan un montón de cosas y es por eso que desde antes de la actividad se les tiene que advertir que es un simulacro, que todo está bien, ¿no? Que lo vamos a platicar, que es y que no hay problema, ¿no? O sea, aquí en caso de necesitar, ahí está el teléfono. Muy bien, entonces luego con el desarrollo, yo les tengo que dar una guía de preguntas. Por supuesto, no es nada más el uso de la herramienta y ya. O sea, no es como que yo genere el personaje, les paso el link y ya hay que ellos interactúen, ¿no? O sea, justamente porque es una estrategia didáctica, necesita tener un respaldo académico. En este caso, yo les doy una guía de preguntas, o sea, como para que ellos elijan alguna pregunta detonadora y a partir de esa pregunta ellos le van a dar continuidad, ¿ok? También yo les doy, ay Dios, se me fue, una, una rúbrica como pequeña, como para que ellos analicen hacia el sentido que está adoptando el chatbot con sus respuestas, ¿no? O sea, si está adoptando un sentido crítico, si está adoptando un sentido empático, si está adoptando un sentido violento, si está adoptando un sentido defensivo, ¿no? ¿Y por qué?
Y bueno, finalmente las conclusiones, terminando el simulacro, ¿no? O sea, este simulacro que dura más o menos unos 20 minutos, yo les doy como unos 20 minutos para que ellos interactúen con el bot. Y al final nos vamos a reunir de nuevo en la sesión para comentar los hallazgos, ¿no? Para comentar qué fue lo que encontraron, cómo se sintieron, qué les pareció, cómo reaccionarían ellos si esta situación fuera real, ¿no? Y nos vamos a, y es en la sesión, perdón, es en el momento de cierre, ¿no? En el momento de síntesis, cuando vamos a utilizar los dos documentos. Vamos a leer tanto la ley general, vamos a leer el artículo 6, el 5, el 6 y el 7, en donde la ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, estos artículos nos indican y nos describen exactamente los tipos de violencia que existen o que están tipificados y en qué consisten. A partir de ahí, ellos van a detectar entonces cuáles son los tipos de violencia que Roberto Sánchez está ejerciendo en la conversación que cada uno de ellos está teniendo. Y por otro lado, la última pregunta generadora que yo hago es, ¿cuáles serían los recursos legales que tendríamos cada uno de nosotros de acuerdo al Protocolo General de la UNAM para atención en casos de violencia de género, si Roberto Sánchez fuera un miembro de nuestra comunidad? Es decir, si fuera un alumno, si fuera un profesor, si fuera un directivo, un administrativo o un trabajador. Muy bien, la plataforma que yo estoy utilizando, como les menciono, es esta que se llama Character AI, ¿no? Character AI es una plataforma chatbot diseñada para generar respuestas muy humanas en función a la personalidad del usuario. También se le conoce como IA de personajes. Esta plataforma es especialmente popular entre adolescentes, por eso justamente la utilizo, porque ellos están muy familiarizados con esta plataforma, porque sirve para crear personajes ficticios. ¿Por qué? Porque tú eres el que pone el prompt. Entonces, tienes la libertad de generar un personaje a tu modo. ¿Ok? Entonces, justamente por eso aquí estoy poniendo esta en la parte de arriba, si ustedes pueden ver, les da la posibilidad de platicar con Mark Zuckerberg o con un alien, ¿no? O para las mujeres de mi generación, de poder hablar finalmente, tener una cita con Terry Granchester, para quien logró ver Candy Candy, este anime setentero, Nos ¿no? quedan 2 minutos, maestra. Muy bien. Chin. Vámonos entonces a ver la interacción. Perdón, ando bien nerviosa, no sé por qué. Vámonos. Esta es la plataforma. Aquí la están viendo. Siempre les va a salir, o sea, en el caso este, que cuando elijan a Roberto Sánchez, les va a salir la advertencia. No es una persona real ni un profesional autorizado. Nada de lo que se diga aquí puede sustituir al consejo, diagnóstico o tratamiento de un profesional, ¿no? Porque se hacen luego personajes como para orientación psicológica o psiquiátrica. Entonces, vámonos con Roberto Sánchez. Dice, una entrevista, bueno, se supone que es una entrevista. Entonces, oiga, ¿me permite una entrevista? Y la respuesta de Roberto es, ¿una entrevista? Bueno, si es rápido, si vengo llegando del jale y me estoy echando mi cervecita, pregunta lo que quieras, pero no me hagas perder el tiempo. Hola, Roberto, gracias por tu tiempo. De nada, hijo, de nada. Así que quieres una... ¿Qué? Así que quieres saber un poco de mi vida. ¿Por qué no empiezas con cosas importantes? Mire, la entrevista, como usted ya sabe, sobre igualdad de género, y yo quiero comenzar preguntándole qué opinión tiene sobre el feminismo y actual empoderamiento. Mira, yo no sé mucho de todo este rollo, pero me parece que están exagerando con todo esto. La familia y la mujer tienen un lugar en la sociedad y es la casa. Cuidado de la casa y preparado de comidas, etcétera, etcétera. Debo decirle que soy mujer, por lo que no comparto su opinión. Ah, entonces eres una de esas mujeres modernas, ¿eh? Una de esas que quiere luchar por sus derechos y todo eso. Pues mira, yo no estoy en contra de que las mujeres tengan sus derechos, pero ¿por qué quieren ser iguales a los hombres? Las mujeres son más débiles, menos inteligentes y necesitan protección. Yo le respondo, ¿eso a usted le satisface? Es decir, ¿no siente a veces que es mucha presión para los hombres? A ver, a veces es un poco abrumador, pero ¿qué se le va a hacer? Esto es así, no sé qué. Dice, además, ¿quién te va a proteger si no es un hombre? ¿Crees que una mujer puede defenderse sola en un mundo tan peligroso? Yo puse, sí lo creo. Ah, sí, ¿de verdad crees que una mujer puede protegerse sola en un mundo como este? ¿Quieres terminar siendo víctima de un violador?
Yo le respondo, ¿pero por qué tendría que violarme? ¿O por qué un hombre me golpearía y me sometería? Esas son cosas partes de la vida. Siempre han habido hombres que han tratado a las mujeres así. ¿Acaso nunca has oído hablar de la violencia doméstica? Habla como si todo esto fuera muy normal para usted. ¿Acaso usted es violento con su familia? Es decir, aquí todas las preguntas yo intenté forzarlo, ¿no? O sea, intenté como presionarlo para que él reaccionara violentamente. Pero aquí llegó un momento en que estuvimos hablando de los sexos, ¿no? Entre sexos y géneros. Y yo puse, la biología se equivoca y es un hecho. Ahí tiene como ejemplo las personas no binarias y me pone sobre el no binarismo. Y yo le dije, bueno, ¿y los intersexuales qué? Los intersexuales son una condición rara y no son prueba de que la biología se equivoque. Yo le pongo, entonces, para usted, ¿las minorías no cuentan? En fin, me pone, las personas intersexuales son una minoría y no debemos usar su existencia para cuestionar la biología en general. Yo le respondo, solo basta un intersexual para desmentir esa teoría y ahí se bloqueó. Ya no supo qué contestar. Por eso la IA no es infalible, pero si uno da las respuestas adecuadas, puede llegar a presionar para lograr resultados efectivos. Y bueno, finalmente con esto cierro, que creo que ya hasta me pasé del tiempo. Con esto cierro nada más como para decir que creo que tendríamos que hacer eso, abrazar las IAs y no darles la espalda, porque los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Ruth, por esta propuesta, por compartirnos esta estrategia. Y bueno, es una propuesta, como bien lo hemos venido diciendo. Esto es un tema que pues todos estamos aprendiéndolo, todas, todos, todes. Y bueno, creo que aquí en el chat hay algunos comentarios, hay algunas preguntas que creo que nos podemos ir replanteando para próximos eventos, ¿no? Que nos dicen que la tecnología está ahí, pero el reto es cómo nos vamos a apropiar de ella. Maestra Ruth, te invito por favor al chat para que nos acompañes a hacer alguna retroalimentación de los comentarios que nos han puesto los compañeros, las y los compañeros, y les pedimos por favor que en el chat se puedan identificar con sus nombres completos, por favor, para que nosotros sepamos con quién estamos hablando. Creo que si se ponen CCH, pues bueno. Es una institución. Entonces les pedimos, por favor, si nos pueden regalar aquí su nombre o si me lo mandan de manera privada, yo también los puedo renombrar. Y bueno, continuamos con el programa. Muchísimas gracias, maestra Ruth. Continuamos con el Sí. programa que es la ponencia de educación física, titulada Aplicación de la IA en la materia de educación física para la mejora del aprendizaje en el estudiantado. Y le doy la bienvenida al doctor Mario Jesús Santiago Maldonado del plantel Azcapotzalco. Maestro Mario, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a hacer un recorrido por algunas de las aplicaciones que se ocupan en esta asignatura y para ello voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿por qué voy a compartir toda la pantalla? Porque para no perder tiempo, porque hay cosas que la inteligencia artificial se va a tardar en procesarlo. Entonces, pues ya tengo algunos ejercicios hechos. Entonces, bueno, aquí tenemos la presentación. Tenemos en educación física una problemática muy general. En primera instancia, no es curricular o no es obligatoria, lo que obviamente hace que el alumno pues simplemente no asista. Hay quien comienza a desertar poco a poco y muchas veces nos han llegado grupos muy reducidos porque algunos maestros lamentablemente le dicen que al no contar utilizan esos espacios para dar asesorías y demás a los chicos. Y bueno, pues obviamente los chicos se van a ir por materias curriculares o obligatorias. Entonces, el tratar de mantenerlos en estos espacios es un poquito complicado. Por otro lado, no se cuenta con espacios donde impartir los contenidos teóricos. Educación física no es hacer ejercicio nada más, no se trata de la sustitución del recreo o lo que tenían en secundaria o en otros niveles. Es un espacio pues, donde van a aprender a cómo manejar su cuerpo, emociones, entre otras cosas, y que les va a permitir llevar una vida saludable. Muchas veces les hago este comentario cuando entran por primera vez con nosotros, es que cuando ellos llegan al el CCH comienzan a crecer hacia arriba y cuando salen nada más van creciendo hacia los lados, porque con la carga académica y otras actividades que comienzan a hacer y al no tener esta base de conocimientos, pues obviamente el cuerpo comienza a deteriorarse, ¿no? Además de todos los beneficios que pueda tener la educación física. Y por lo tanto, pues en el programa tenemos que obedecer a cierta cantidad de contenidos teóricos.
pero muchas veces es difícil que imagínense que a media clase tengan que regresar a su mochila por sacar un cuaderno, trabajar en el piso, trabajar en una pared, pues porque estamos en áreas al aire libre, en canchas, eh, puede ser de fútbol, de vóley, de básquet en el gimnasio, y pues obviamente es complicado que el alumno pueda escribir, y muchas veces lo que le decimos, pues no es adecuada la apropiación que tienen. Y bueno, entre las propuestas que se han hecho y las actividades que hemos desarrollado, hemos hecho cursos híbridos basándonos en la plataforma oficial y en otras, para que nosotros, bueno, para que el alumno pueda tener la clase práctica, como siempre se ha hecho, pero además una base de contenidos teóricos que pueda revisar a través de los chicos. Entonces, en el Colegio de Educación Física, pues hemos tratado de trabajar de manera colegiada para generar los contenidos teóricos y después utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para hacer un esquema general que pueda servir estas plataformas como una ayuda a los contenidos teóricos que muchas veces no se alcanzan a abordar dentro de la clase. ¿Qué se busca con estos materiales? Que pues sea atractivo para los alumnos, que sean de libre acceso, que exista un seguimiento, como mencionaba hace un momento, son multiplataforma, es decir, más allá de Classroom o Teams, que son las plataformas oficiales según la institución, se pueden adaptar sin ningún problema a Moodle o incluso pueden ser compatibles mandándoselos por WhatsApp, Facebook y otro tipo de redes sociales. Incluso, bueno, se puede generar para que sea Creative Commons y simplemente para que sea de contenido abierto. ¿Qué herramientas utilizamos? Bueno, hoy vamos a ver 4, obviamente utilizamos muchas más, porque pues, no hay una que te haga todo lo que nosotros queremos, ¿no? O lo que estemos pensando. La primera se llama TTS Maker. Todas las que estamos viendo, bueno, perdón, todas las que vamos a ver son freemium, es decir, son gratis hasta cierto punto. A partir de otro tipo de elementos, pues ya comienza el modelo de negocio a cobrar, ¿no? Si queremos alguna otra utilidad. ¿Y esta qué hace? Convierte el texto a voz. Muchas veces podemos hacer a lo mejor un relato, una anécdota, una plática motivacional y a veces pues nos trabamos, la voz no nos da. Y bueno, ¿qué hacemos con esta? Bueno, aquí cometí un errorcito. Voy a cambiar de pantalla. Aquí lo que podemos ver es que está ya un párrafo pegado en TTS Maker. Y aquí del lado derecho tenemos las voces que podemos utilizar. Si yo comienzo a bajar, aquí ya hay voces. Por si este es plurilingüe, de Faustino, tiene un acento español, pero obviamente ya tiene, mira, aquí hay ciertas limitantes, ¿no? 500 caracteres para convertir, en estos de acá son ilimitados. Es ilimitado el uso, pero si se dan cuenta aquí donde voy a subrayar, puedo meterle hasta 20,000 caracteres. Entonces, si quiero hacer, por decir, un cuento para cualquier otra asignatura, tengo que utilizarlo varias veces y ya después lo estaría juntando con Audacity o cualquier otro editor de audio. Pero bueno, si quiero saber cómo se va a escuchar, por si este es Diego, es mexicano, es un hombre, y de hecho yo creo que muchos van a identificar esta voz porque aparece mucho en videos de TikTok y otras redes sociales. Espero que se escuche. TTS Make es una herramienta gratuita de conversión de texto a voz que brinda servicios de síntesis de voz. Entonces, una vez que yo ya meto esta parte de aquí, es que tengo que mover este tantito, aquí está. Tengo que meter el captcha. No me pide que me registre, ese es uno de las ventajas. Aquí en ajustes yo tengo diferentes elementos y en qué formato lo quiero, si en MP3, en OGG, en AAC, en Opus o en WAV, que pues son elementos para diferentes cosas, pero el más común que tenemos es el MP3. Entonces, bueno, ahorita no voy a tomar ajustes, nada más le pongo iniciar conversión. Y una vez que inicie la conversión, bueno, para que verifique. Y va a comenzar a convertir la voz a... La inteligencia artificial se usa con más frecuencia todos los días, además de la gran cantidad de usos que se les puede dar. Cada día surgen más LLM, los language models con funciones específicas para un sinfín de necesidades, entre ellas muchas relacionadas con las funciones que hacen. Aquí yo me equivoqué, de hecho dejé la de la española.
No lo mostré, pero no lo seleccioné, perdón. Y tendría que volver a hacerlo. Pero bueno, así funcionaría, digo, para no perder mucho tiempo. Así funcionaría, ya nada más nos quedaría descargar el archivo que nos genera como MP3. ¿Qué es muy importante en este tipo de aplicaciones o específicamente en esta? Si redactamos mal, utilizamos mal un punto, una coma, una mayúscula, un signo de admiración, de interrogación y demás, así lo va a interpretar la inteligencia artificial. Sobre todo cuando estamos utilizando, en este caso que íbamos a utilizar, que yo me equivoqué, y no utilizamos a Diego, que es un mexicano, tiene obviamente el acento de nuestro país, y le ponemos una palabra en inglés, obviamente lo va a hablar en español. Entonces, ahí es recomendable la pronunciación de la palabra fonéticamente, cómo se escucharía para que lo pueda pronunciar adecuadamente la misma persona. Bueno, esta es una. Seguimos. Y bueno, aquí la presentación, si alguien la quiere, va a estar al último, les voy a poner un QR donde están todos los elementos que vimos ahorita, por si quieren acceder y pueden descargarlo sin ningún problema, incluida esta presentación. El otro se llama Tolkien Avatar. Está disponible en tolkienavatar.ai. ¿Qué funcionalidad tiene? Tiene muchísimas, pero la que vamos a ver ahorita es la conversión que hacer que un personaje famoso o una inteligencia artificial pueda hablar y va a adaptar la voz y a los movimientos de los labios para que funcione. Eh, Voy a entrar de este lado. Esta. Me va a pedir que me registre. Obviamente hay una parte gratuita. ¿Cuál es la problemática con la parte gratuita? Que nos deja una marca de agua, la cual la podemos quitar después con algún editor de video. Este, y bueno, aquí vienen diferentes famosos, Jackie Chan, Elon Musk, Leonardo DiCaprio, incluso Trump. Simplemente tenemos que irnos a ingresar. Nos va a pedir que nos loguemos a través de Google. Y aquí viene todo lo que podemos hacer. Nos vamos aquí donde dice video avatar. Podemos seleccionar, bueno, aquí hay varios. Estas son inteligencias artificiales, obviamente. Bueno, diseños hechos con inteligencia artificial. ¿Quién queremos que dé el mensaje? Y simplemente tenemos que, en este, bueno, voy a poner aquí a Bill Gates. De la misma manera, es necesario que yo ya tenga el texto escrito, por eso tengo abiertas estas partes. Coloco el texto y algo importante de aquí es que en este caso el video únicamente nos da 10 segundos y nos dice que el idioma esté en inglés. Y este error lo cometí a propósito por lo siguiente. Si yo le pongo aquí play, aquí voy a ver, no se escucha, no tiene audio. Esas son las gesticulaciones que está haciendo. Entonces también tendríamos que empatar nosotros lo que queremos dar a nuestros alumnos, o bueno, lo que queremos que diga, con muchas veces las acciones que ya tiene prediseñadas. Entonces, una vez que lo tengamos aquí, le vamos a poner generar video, pero sí se va a tardar un ratito. De hecho, como son 10 segundos, como les había dicho, si se dan cuenta, el párrafo completo que puse en TTS Maker, aquí me lo corta en automático, porque son máximo 250 caracteres lo que tengo aquí. Y aquí se va a tardar un ratito. De hecho, aquí incluso, si pueden ver, me marcó error. No importa, de hecho lo tenía aquí, ahora sí. Ya lo había hecho antes con Brad Pitt. Y lo que les decía, como es gratuito, me aparece esta leyenda, esta marca de agua de Tolkien Avatar. Le pongo play y bueno, ya me dijeron que sí se escucha. Física, espero ser de tu agrado e interés conocer cómo puedes mejorar tu salud y al mismo tiempo mejorar tu rendimiento académico. Y entonces, como pueden ver, empata los labios con lo que está diciendo. E incluso aunque yo lo haya puesto en español, pues se escucha pues como algún hablante nativo de inglés, es ese acentito que muchas veces los escuchamos. Bueno, ya me queda poco tiempo. Nos quedan 3 minutos, maestro. Sí. La siguiente, lo que les decía, bueno, son editores de video para quitar esa marca de agua o añadir otras cosas. Y esta se llama Gamma. Este nos va a permitir generar
presentaciones a partir de texto o incluso documentos. Y ya la tengo abierta de este lado. Esta fue la que me creó. Hay errores, evidentemente. ¿Por qué los dejé? Porque como bien decía la maestra Ruth en la ponencia pasada, no es infalible. Muchas cosas las interpreta y es lo que trata de hacer o lo que entiende que está bien. Pero bueno, yo lo único que hice fue meter el texto que tenía preparado para esta ponencia y en automático me fue dando todos estos elementos. Yo no le puse la pirámide, yo no puse estas herramientas. Bueno, estas herramientas sí, algunas las encontró solita. La mayor parte del documento que yo hice está aquí y se tardó menos de un minuto, minuto y medio si acaso. Las imágenes tampoco las hice yo y de hecho esta es otra que hicimos de vida saludable, donde igual si lo ven así, este también me permite no nada más tenerlo en línea como la que acabamos de ver, esta también me permitió descargarla. Y esto, bueno, también me ayuda a que esto pueda yo cambiar el texto, ya lo que hago normalmente con Word, digo, perdón, con PowerPoint, cambiar el texto, cambiar el tamaño. Esto yo tampoco lo elegí, estas imágenes de acá. Esto, si se dan cuenta, también está hecho con inteligencia artificial. Yo tampoco metí las imágenes. Este de desarrollo de habilidades sociales, si se dan cuenta, no coincide. Es una página web ahí que simula, pero no tiene nada que ver con esto. Insisto, por eso lo dejé así, ¿no? Hay obviamente imágenes que no son las que deberían ser. Y bueno, y ya por último, estaba Power Template. De la misma manera, bueno, yo tomo un errorcito. Espero que me dé tiempo. Este es mucho más, le podemos crear presentación. Y aquí nos lo va a generar a partir del texto o título que queramos. Voy a repetirlo, vida saludable. Le decimos empecemos. Y me va a ir guiando porque va a ir interpretando qué elementos podemos meter, qué rol tenemos. Ahorita me lo mandó en inglés, pero vamos, coach, no, bueno, educador físico. No sé por qué me lo mandó en inglés ahorita. Aquí está. ¿Cuál es mi audiencia? Estudiantes universitarios. Y voy a poner cualquiera. Para no perder tiempo, le pido el diseño y genera la presentación. Y bueno, aquí se va a tardar un ratito, en lo que lo genera ya nada más para concluir. Estos son los elementos que hicimos. Igual lo puede generar en PDF, lo puede dejar en línea o lo podemos descargar en formato de PowerPoint o de presentaciones de Google para hacerlo. Si quieren la presentación y las herramientas que utilizamos, sin ningún problema, ahí están los dos enlaces, el completo y el acortado, y el QR para que puedan ingresar a los recursos. Voy a dejarlo 15 días por si a alguien le interesa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor. Y bueno, es una gran propuesta porque si bien la educación física, pues necesitamos movernos, necesitamos estar pues en presencia, creo que también la inteligencia artificial pues le debe mucho a cómo lo implementamos, pues bueno, esto en las canchas y en los espacios abiertos de nuestros planteles. Muchísimas gracias por compartirnos esta propuesta, doctor Mario. Y pues bueno, te invito también a leer los comentarios que ya tenemos por aquí en el chat para que nos apoyes a responder algunos, que en realidad son muchas felicitaciones. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y continuamos con la ponencia del Departamento de Inglés. La IA como asistente en el proceso de escritura en una lengua extranjera, impartida por el profesor Gabriel Iturralde Villalobos del plantel Vallejo. Maestro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y te cedo la palabra y la pantalla. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, maestro. Sí, perdón, estoy un poco nervioso entonces. No, todo muy bien. Voy, Muchas gracias. voy a empezar a compartir y bueno, ustedes me dicen si se puede ver. Sí, maestro. Ok, bueno, el título de esta ponencia es la IA como asistente en el proceso de escritura de una lengua extranjera. Y bueno, también puede ser útil para asignaturas en las que se les pide redactar a los estudiantes.
yo voy a plantear esta pregunta. A través de la presentación me gustaría que se fueran generando reflexiones en base a esta pregunta. ¿Por qué usar la IA en el proceso de escritura? Y una pregunta también para la audiencia es, ¿cuántas redacciones de sus estudiantes logran recibir retroalimentación detallada a lo largo de un semestre? Tomando en cuenta la redacción individual, una por alumno. Normalmente este tipo de redacción, bueno, puede ser creativa, personal, y a veces por la parte del profesor nos podemos ver abrumados por el número de trabajos que tenemos que revisar, como la imagen que está aquí en la diapositiva, fue generada con ChatGPT. Y por la parte del estudiante, bueno, ellos esperan una retroalimentación oportuna. Una retroalimentación efectiva debe ser oportuna. Ahora, ¿por qué usar la IA en la escritura? Bueno, el primer punto es, para reducir esa brecha entre el tiempo que el estudiante termina de hacer su escrito y la retroalimentación que recibe, podemos disminuir esa brecha con la IA. Porque nos da retroalimentación inmediata y esto puede incrementar la motivación del estudiante para escribir. Y también porque, bueno, este es uno de los puntos que podemos incluir en los ejes transversales de los programas 2024. Ahora, la escritura en una lengua extranjera tiene ciertas características. Desde mi punto de vista, la escritura, tanto en lengua materna como extranjera, es la habilidad más compleja de la lengua, que requiere un proceso. La escritura como proceso, ¿no? Empezamos con una lluvia de ideas, seguimos con un borrador, revisión, edición, publicación. Es un proceso complejo que requiere mucha guía y mucha retroalimentación. La retroalimentación debe ser formativa y motivadora. ¿Y cuál es el rol del docente usando la IA? Es guiar la reflexión crítica y no pensar que vamos a delegar la corrección o la retroalimentación a la IA. En los niveles iniciales en lengua extranjera, la escritura tiene el objetivo de desarrollar la fluidez, claridad y cohesión antes que la perfección gramatical. Conforme vamos avanzando de nivel, bueno, se busca ir llegando a una más precisión gramatical. Las fases del proceso de escritura. En la secuencia didáctica que implementé, utilicé estas fases. 1, preescritura, 2, borrador, 3, revisión de pares, profesor, 4, revisión de la IA, 5, edición, 6, publicación y 7, evaluación. Como nos damos cuenta aquí, podemos ver los 3 roles, ¿no? La acción del estudiante, la acción del docente y el papel de la IA. ¿Qué es lo que hace el estudiante? Lluvia de ideas, plan gráfico, escribe sin preocuparse por errores, recibe retroalimentación de pares y profesor, envía texto con un prompt, incorpora cambios pertinentes, comparte en Teams, interactúa y responde preguntas metacognitivas. ¿Qué hace el docente? Da preguntas guía detonadoras, monitorea la fluidez. Aquí algo que me interesa mucho es que el profesor principalmente se centre en el mensaje y que el mensaje fluya al momento de escribir, más que en la precisión, que eso se lo vamos a dejar un poco más al aire. Retroalimenta el mensaje, modela el análisis crítico, verifica la coherencia final, monitorea y modera la interacción y promueve la reflexión y la autoevaluación. ¿Qué hace la IA? Detecta errores, sugiere mejoras, verifica aspectos mecánicos como de ortografía, puntuación mayúsculas, concordancias. Si nos damos cuenta, tanto el estudiante como el docente están activos durante todo el proceso. La IA interviene en 2 pasos de este proceso. Cuando adquirimos un nivel mayor de autonomía, pues la IA puede ser implementada desde los pasos iniciales. Bueno, esto lo desarrollé a través de una secuencia didáctica para la unidad 1 de inglés 4, que se llama Compartir experiencias pasadas. El aprendizaje es interactúa para compartir información sobre sucesos de pasado de manera oral y escrita. Esto se desarrolló a través de una tarea que diseña. En lenguas entendemos tarea como una serie de actividades que tienen un propósito, un producto final y un contexto comunicativo. El propósito de esta tarea fue desarrollar una narrativa en pasado a partir de una fotografía significativa elegida por el estudiante. Producto final, un texto breve, aproximadamente de 100 a 150 palabras, que describe el momento capturado en la foto, empleando adecuadamente los tiempos verbales del pasado, pasado simple y pasado continuo. Estos son los elementos conceptuales del aprendizaje, conectores y proposiciones de tiempo y lugar.
El contexto comunicativo. Compartir la historia con compañeros de clase mediante una plataforma colaborativa, en este caso fue Teams, para promover la interacción a través de reacciones, preguntas y comentarios. Y bueno, voy a ir presentando cada una de las fases con las actividades que se hicieron en la secuencia didáctica. Para la preescritura se proporcionó un modelo. Yo escribí una historia sobre una selfie que tenía yo con una mascota que tuve hace tiempo. Los estudiantes respondieron algunas preguntas sobre el contenido para fijarse en cómo está estructurado el texto, cómo está enlazado y también identificaron algunos elementos lingüísticos en los cuales yo quería enfocar. Posteriormente, hicieron una lluvia de ideas a través de este organizador gráfico. El organizador gráfico está dividido en tres. Cada parte representará un párrafo. Posteriormente viene el 2, el borrador. El borrador se hizo a través de el desarrollo de los párrafos en clase. Esa fue la actividad 3. Ya con las ideas que generaron en la lluvia de ideas, bueno, empezamos a redactar. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. Cada párrafo. Bueno, creo que ya está recuperando conexión el profesor, pero aprovecho para comentar que aquí en el chat nos han pedido que quienes están compartiendo sus herramientas o algunas estrategias, si tienen los links, nos los puedan compartir a través de el chat, pues para tenerlos un poco más presentes e ir incrementando nuestro repositorio de este primer encuentro. Yo creo que ya no debe tardar el profesor Gabriel. Pero bueno, aprovecho también para leer algunos comentarios de la profesora Judith Adriana. Pues bueno, nos dice que son muy interesantes las fases para la producción escrita. Ah, claro que sí, maestra Cintia, con gusto. Bueno, aquí el profesor Mario Santiago ya nos compartió la carpeta con las presentaciones y los elementos que vimos en su presentación. Muchísimas gracias. Y nos pregunta el profesor Arturo si la reseña se debe entregar del encuentro, tiene características particulares y cuál es el día límite para entregarlas. No, profesor, solamente debe ser una reseña, ya sea de una conferencia magistral o de las ponencias que se han presentado de nuestras y nuestros profesores. Y el día límite para entregarla es el 23 de mayo. También la profesora Ruth ya nos compartió la liga para los chatbots Perdón, interactivos. ya estoy listo otra Adelante, vez. maestro. Adelante, maestro. Ay, una disculpa, es que se No se trabó la preocupe, estas computadora cosas y... pasan. Adelante, maestro. Ok, bueno, entonces estaba en que... No me acuerdo dónde me había quedado. Dos Bueno, antes. Ajá. sí, me voy a ir Adelante. rápido No para... se preocupe. Y bueno, como decía, lo que yo quería enfocarme es en la fluidez del mensaje y en la corrección docente. Yo me enfoqué más en que el mensaje fuera claro al momento de escribir. Ahora, en el paso 3 viene la revisión de pares y del profesor. Aquí los estudiantes intercambiaron su primera versión e hicieron comentarios a través de estas preguntas para dar retroalimentación a los compañeros. Bueno, eso fue en la primera sesión. En esta sesión es cuando ya implementamos la IA. Fuimos al laboratorio de idiomas y, bueno, yo les di a los estudiantes el prompt, con el fin de que ellos pudieran analizar cómo puede ser un prompt que nos ayude en nuestro trabajo, ¿no? 3 rasgos importantes en un prompt: debe tener contexto, debe tener una tarea para la IA y debe tener criterios específicos. En este caso, como vemos, bueno, la parte verde estamos contextualizando. Soy un estudiante de inglés, estamos pidiendo algo, checa mi historia, la claridad de la historia, errores gramaticales, especialmente estas estructuras, y también dame sugerencias de mejora. Lo analizamos en clase y posteriormente los estudiantes enviaron el prompt junto con su historia. Aquí está el ejemplo de un estudiante y su historia, la primera versión que ya había hecho con sus 3 párrafos. Y este fue el resultado de la IA.
este fue el texto, digamos, la devolución, el texto ya corregido de la IA. Aquí es importante que la IA dio correcciones en varios tipos, gramática, vocabulario, inclusive algunas reformulaciones de oraciones que no tenían, que quizás no eran muy claras. Entonces yo les pedí a los estudiantes que revisaran estas correcciones, estas retroalimentación, y que, bueno, analizaran y leyeran con detenimiento cuál era la explicación que estaba dando la IA sobre los errores que tuvieron. También la IA dio algunos tips de cómo podían mejorar sus párrafos. Pues, posteriormente, bueno, viene la etapa de edición. En la edición, lo que hicieron los estudiantes fue comparar la versión generada por la IA y la primera versión que ellos tenían. Lo que les pedí es que identificaran las diferencias, y aquí vemos que la alumna en el lado izquierdo marcó con negritas las partes diferentes, y del lado izquierdo, perdón, del lado derecho con amarillo, lo que ella quería cambiar de acuerdo con la retroalimentación y la comparación que hizo. Bueno, aquí algo importante, ya que la alumna tomó en cuenta la retroalimentación de la IA, realizó la versión final, una versión corregida, ¿no? Un alumno me dijo, bueno, vamos a hacer una versión remasterizada. Le dije, sí, exactamente es eso. Entonces, aquí la alumna hizo una versión 3, una versión final, que primero les pedí que la escribieran a mano y posteriormente la pasaron a un procesador. Bueno, aquí algo también que me gustaría tomar en cuenta es la necesidad de retomar la escritura a mano, porque es una habilidad que nos hemos dado cuenta que pues ya no se practica mucho y pues ha llegado a tener algunas consecuencias. Hace unos días yo escuchaba en un podcast a un autor español llamado Juan Manuel de Prada, y me gustaría leer esta cita. En una entrevista que le hicieron dice: no puedo evitar preguntarle por qué escribe usted a mano. Otro gesto anacrónico. Él responde: cuando yo empecé a escribir con 16 años no había ordenadores. Yo escribía a mano y luego lo pasaba a máquina, pero llegó un momento en que era inoperativo escribir los artículos periodísticos a mano y empecé a hacerlos a ordenador. Sin embargo, con las novelas no se produjo ese cambio, seguí escribiéndolas a mano. Y miré, ¿y qué puedo hablar con conocimiento de causa por usar los dos métodos todavía hoy? Sé que la escritura es distinta en la cabeza. Como escribir a mano es un acto mucho más físico y desde luego más lento, la cantidad de ideas que fluyen a tu mano es mayor. Ajá, y bueno, sigue argumentando sobre la importancia de la escritura a mano. Bueno, en estas etapas fue cuando intervino la IA para mejorar el trabajo de la alumna. Finalmente, en la tercera sesión, ellos publicaron su versión final ya corregida por la IA, la compartieron en un chat, en un canal de Teams, leyeron las de los demás, reaccionaron y, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Y finalmente, bueno, se hizo una reflexión, una autoevaluación. Aquí quiero centrarme en dos preguntas. Una de las preguntas que yo hice fue: ¿cómo les ayudó a ellos la IA para mejorar su texto? Aquí se desarrolla la metacognición. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las respuestas de los estudiantes, ¿no? Me ayudó a organizar mi historia, me corrigió algunos errores. La IA puede ser utilizada para estudiar, pidiendo que muestre errores y cómo podemos mejorar. Me ayuda a hacer mejor mi trabajo y no fallar en la redacción. Entonces aquí veo que pues, el objetivo se cumplió, de que ellos también desarrollen ese pensamiento crítico. Y aquí, bueno, hay más ejemplos. El paso final fue evaluar el trabajo a través de una rúbrica. En el proceso de escritura se incluyó la IA y pues la alumna consideró que tenía calificación de 9. Y bueno, finalmente algunas reflexiones que me gustaría dar para finalizar. Bueno, es importante enseñar a nuestros alumnos la construcción de prompts, enseñar la estructura, que debe haber un contexto, tarea, criterios, para que la retroalimentación sea relevante, que se reduzca el ruido de las respuestas en la IA. La importancia de escribir a mano, como les había dicho, ahorro significativo de corrección en una sola sesión, lo que al profesor le hubiera llevarse los trabajos a casa, corregir, pasar el fin de semana, bueno, se pudo hacer en el lapso de 1 hora en el laboratorio. Los alumnos mejoraron en la cohesión, conectores, precisión, posiciones y tiempos verbales. Y en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico,
los alumnos compararon, analizaron, decidieron qué incluir, escribieron, compararon la versión original con la IA y tomaron decisión informada sobre los cambios que quieran hacer en su escrito. Hubo automonitoreo en 3 niveles, tanto de los pares, de docentes y de la IA. Aquí es un trabajo en conjunto por las 3 partes. Los estudiantes tomaron responsabilidad de su texto. Bueno, esto nos lleva a que la IA es se puede ver como una solución rápida, pero yo lo que sugeriría es que los trabajos de escritura se hagan en el aula. Ajá, ya que si no tienen un trabajo dirigido, pues el alumno puede ver a la IA como generador de textos más que como un tutor automatizado. Y bueno, también la cuestión afectiva, porque si el texto está más claro y ya corregido, los estudiantes tienen más posibilidad de compartir y sentirse con confianza. Y bueno, finalmente, implicaciones éticas, la IA como asistente, no como atajo, necesidad de alfabetizar en prompts a los estudiantes y algo importante, privacidad de datos y políticas escolares. Es importante, yo les pido a los alumnos, si la historia que ustedes van a contar es muy personal, no la cuenten, no es algo que sea adecuado para la IA. La recomendación es usar cuentas institucionales y no proporcionar datos sensibles. Recomendaciones. Comenzar con textos cortos, diseñar prompts, plantillas explícitos para generar un banco, evaluar el proceso, no solo el producto, e incorporar la reflexión crítica. Esta presentación, perdón, estaba inacabada, la otra la tenía en la otra computadora, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestro. Y bueno, si nos puedes compartir también la presentación vía chat, lo agradeceremos mucho también para completar nuestro repositorio. Gracias. No, muchas gracias a ti por esta propuesta. Y pues sí, nos comentan también aquí en el chat y yo coincido con las profesoras que la escritura a mano, pues sí, además de que fortalece muchísimo más el aprendizaje, ¿no? Muchas gracias, maestro. Te invito nuevamente a que revises el chat para que nos apoyes a responder algunas de las preguntas y comentarios que tienen nuestras y nuestros profesores. Muchísimas gracias, Gracias. maestro Gabriel. Muchas gracias. Y bueno, cerramos las ponencias de este encuentro con el Departamento de Opciones Técnicas. El título es El estudio técnico especializado Mecatrónica Básica y su integración con la inteligencia artificial. Los autores son el ingeniero Gerardo Escamilla Núñez, el maestro Aureliano Guadalupe Marcos Germán y el licenciado Luis Enrique Hernández García del plantel Naucalpan. Adelante, profesores. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y agradeciendo la oportunidad que se nos da, pues bueno, vamos a proceder. Solo les pido que me den la oportunidad de compartir pantalla. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, nosotros somos del Departamento de Opciones Técnicas, donde han de saber todos, formamos a los chicos en capacitación para el trabajo. Esta oportunidad que ellos reciben, pues les da ese cauce para poder incorporarse al campo laboral, pero si no, como ya también sabemos, de poder adquirir habilidades, destrezas, conocimientos que para el futuro de su vida son muy útiles, ya sea para los estudios, ya sea para la vida misma. Esto les va a permitir grandes cosas. Pero bueno, hoy vamos a hablar específicamente de uno de nuestros estudios técnicos especializados, el de mecatrónica básica, que podríamos creer y concebir, de acuerdo a lo que vamos a mencionar incluso, que parecieran lo mismo, mecatrónica e inteligencia artificial. Y hay una vinculación ahí estrecha, sin embargo, pues no está dada totalmente, y de eso es lo que vamos a comentar en esta ponencia. Junto con ello, también hacerles ver que, bueno, la tecnología ha avanzado tanto que pues hoy pretendemos que esto sea incluido dentro de esta capacitación que los chicos reciben. Para ello, he de decirles que, como sabemos, el avance tecnológico que hoy se nos presenta ha modificado de una manera increíble muchos de los campos del hogar, del entretenimiento, de la misma industria. Y esto, pues bueno, hace que de alguna manera nosotros tengamos la necesidad de estar más atentos a estas cuestiones. Y un poco también recalcar que con respecto a las diferentes ponencias que ya nos han antecedido el día de ayer y hoy, más que hablar aquí de la aplicación que se está teniendo de la IA en los estudios técnicos especializados, queremos hacer notar que es necesario incluirla no como una herramienta que nos ayude a aprender y a desarrollar esto que ya mencionamos, sino por el contrario, algo que nos permita como personal que se va a encargar del desarrollo tecnológico, pues también a desarrollar esto, que es la inteligencia artificial. Inclusive podemos hablar de que en la actualidad, pues bueno,
elementos fundamentales en la transformación, pues son obviamente la mecatrónica y la inteligencia artificial. Sin ella no podríamos concebir grandes avances, y obviamente esto dado gracias a los avances tecnológicos que están aplicados directamente en estas dos áreas, ¿no? La mecatrónica y la inteligencia artificial. De tal suerte que ya se convierten en elementos fundamentales de la transformación en muchos sentidos. Y de hecho, pues estas ponencias hablan exactamente de eso, ¿no? De la injerencia y la importancia que han estado teniendo tan solo en nuestra parte educativa. Sin embargo, en la actualidad, pues bueno, vemos que podemos pensar que la inteligencia artificial es una cuestión muy separada de muchos campos y estamos notando que no, que podemos emplearla de diferentes maneras y en diferentes áreas. Aquí se hablaron todas las áreas y todos los departamentos, estamos hablando de esta injerencia que pueden tener en nuestros diferentes ámbitos de desarrollo. Y de ahí es que, bueno, hablar de la inteligencia artificial, pues lo vamos a ver como que es un flujo que hoy vemos presente en muchas cuestiones. Y en la automatización y control, pues obviamente está de manera totalmente allí ya inmersa. Así igual, la inteligencia artificial y la mecatrónica podríamos pensar que, pues bueno, insisto, han ido de la mano y que han ido avanzando a la par. Y no, ya lo mencionaron en alguna de las ponencias anteriores, la inteligencia artificial es un concepto muy viejo, al igual que la mecatrónica. Sabemos que estas cuestiones se vienen desarrollando desde el momento en el cual el ser humano, pues tiene la necesidad de que alguien haga ese trabajo duro, pesado, complejo, que a él no le gusta y ese que no sea el mismo humano. Entonces, están en esa búsqueda de ese ente que logre desarrollar esas cuestiones con la misma inteligencia que lo hace un humano y con las mismas capacidades y movimientos y actitudes que tiene un humano, incluso superándolos para que los hagan de una manera mejor. De ahí el que, bueno, tanto la inteligencia artificial como la mecatrónica, pues han ido teniendo más importancia y más injerencia en muchas de las cuestiones de estas cosas de la vida del humano. De hecho, sabemos y podemos pensar que la inteligencia artificial es una cosa y que la mecatrónica es otra, y de hecho lo son así. No podemos verlos como un ente único, porque en el ser humano, incluso, pues esa parte, ¿no? Que es nuestro hardware, el cuerpo, que es el que sirve para dar soporte y la acción de las cosas, pues se requiere de esta inteligencia que permita a todo esto realizar esa cuestión. Entonces ahí es donde se ve claramente y manifiesta lo que será la inteligencia artificial desde lo que nosotros manifestamos como nuestra inteligencia y lo que es la mecatrónica, la parte mecánica nuestra, ¿no? Que actúa y que es la que realiza las cosas. Entonces estamos viendo que estas dos áreas pues están relacionadas. Sin embargo, no son lo mismo. Esto es, la inteligencia, tenemos a la psicología que estudia por allá esta cuestión, mientras que por otro lado tenemos a la medicina y otras áreas que se encargan de esta parte del cuerpo, ¿no? De la estructura de la que estoy yo mencionando. De ahí el que, insisto, no son la misma cosa y cada una tiene su propia forma de atención. Por lo tanto, y déjeme, ya se me trabo aquí, ajá. En la actualidad se está viendo la necesidad todos los centros de formación de incorporar, como ya lo estamos manifestando aquí, la inteligencia artificial, pero no solamente como una herramienta de ayuda, sino una herramienta en la cual nosotros ingeramos de tal suerte que desarrollemos esta inteligencia artificial y sobre todo nosotros en el área de la mecatrónica, obviamente que busquemos que esos entes que vamos a desarrollar mecatrónicos, pues ya tengan inmersa también esta inteligencia artificial para que se comporten y desarrollen trabajos mejor y de tipo profesional que sean más precisos con respecto a muchas cuestiones. De tal suerte que, bueno, vamos a ver nosotros aquí que en la actualidad hacemos ciertos elementos mecatrónicos que programamos, que les damos, y podríamos tal vez utilizar el término cierta inteligencia, más bien les damos ciertos procesos repetitivos que logran que ellos actúen, que se comporten. Sin embargo, pues todavía no han alcanzado ese nivel en el cual sean capaces estos entes de lograr una inteligencia superior. Por eso el trabajo del que estamos hablando, ¿no? Pero insisto, hoy en la actualidad los centros de formación están viendo esa cuestión, ¿no? Que ya no solamente se desarrollen mecanismos que hagan cosas, sino que sean capaces de desarrollar esa inteligencia. Pero bueno, eso es algo de lo que hablaremos un poquito más adelante con respecto a nosotros.
De hecho, un ejemplo palpable, como aquí lo menciona, de esta simbiosis que se da entre la inteligencia artificial y la mecatrónica es el trabajo colaborativo de la robótica, donde hoy en día ya se puede interactuar humano-máquina en la toma de decisiones, en la realización de procesos. Ya no nomás es llegar y prender la máquina y que la máquina empiece a reproducir un proceso que ya tiene programado, definido o hecho. No, es ahora en términos de esa interacción que va teniendo con el humano, pueda realizar las actividades. Entonces, son cuestiones bien diferentes y bien especiales. Insistiendo, antes nosotros desarrollábamos mecanismos a los cuales programábamos para que hicieran una rutina, una tarea. Hoy en día no, hoy en día se busca que no solamente la hagan, sino que sean capaces de interactuar y de tomar decisiones en términos de otras cuestiones, como lo haría el humano. Ya hoy lo vemos, ¿no? Un robot hoy en día todavía no ha logrado poder agarrar un objeto en términos de la fuerza necesaria para tomarlo. Él aplica una fuerza y lo agarra y se acabó sin saber si es un producto suave, delicado, ligero, rudo, de qué tipo. Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que tiene que ir aprendiendo y mejorando, y sí, tal vez con la enseñanza de un humano. Pero bueno, estas nuevas tecnologías pues hacen que entonces el técnico que hoy se prepara en el colegio y específicamente en mecatrónica básica, pues vaya teniendo esa injerencia y vaya teniendo esos conocimientos que le permitan ahora al pensar en el desarrollo de los entes mecatrónicos, pues contener también esta parte de la inteligencia. De tal suerte que puedan ya no solamente realizar procesos, como ya decía, sino incluso detectar fallas e incluso realizar mantenimientos preventivos y a su vez incluso correctivos. En su momento hablábamos, ¿no? De que, ¿y qué haremos los humanos después cuando los robots hagan todo? Pues tal vez interactuar con ellos, ¿no? O aprender con ellos, o incluso decirles las formas en las cuales queremos, pero decírselas, ya no tener la necesidad de programarlos, sino solamente interactuar con ellos. De hecho, la IA se ha potenciado en gran medida todos los trabajos mecánicos que se hacían anteriormente, utilizando obviamente procesamiento de imágenes y datos, procesamiento de datos complejos y una capacidad de predecir comportamientos. Fíjense, esto es interesante, ¿no? Hoy en día yo venía para acá y hace un ratito y veía, está nublado, con posibilidad de que va a llover. Hoy en día yo creo que una máquina no sabe si va a llover o no va a llover, a ella no le interesa porque está programada y diseñada para hacer una cosa y se acabó. Y esto es una cuestión que es parte de la inteligencia, ¿no? Poder percibir y concebir ciertos elementos que permitan predecir cosas que al final pues ayuden a también a eliminar estos errores, estas situaciones críticas y demás, ¿no? Y pues bueno, esto hace que pues bueno, podamos lograr hoy en día ya avances que todavía la verdad es que no se han visto totalmente, pero como lo que se ha referido ahí en su momento, los vehículos autónomos, las prótesis robóticas y sistemas de logística más eficientes. Sabemos que hoy Amazon ya no requiere de mano de obra humana, sino por medio de robots y mecanismos, ya se encarga de clasificar, de ordenar y de tener esa parte importante de dónde dirigir todas esas cuestiones. Por lo tanto, el papel de técnico en mecatrónica, insistiendo, y esto ya apurándome un poco por el tiempo, pues ya debe de ser concebido de otra manera. Ya no es nada más que aprenda a manejar y a manipular las herramientas y que aprenda a usar los sensores y que aprenda a usar los microcontroladores y todos los elementos que implican un desarrollo mecatrónico, sino que a todo eso ahora la importancia está puesta en además incluir la inteligencia artificial para que se comporten de manera inteligente. De ahí el que nosotros, obviamente, en el colegio estamos viendo esta posibilidad y no como posibilidad, sino ya una necesidad de incluir en nuestro plan y programa de estudios la forma de incorporar el desarrollo de la inteligencia artificial en este proceso educativo que estamos dándole a los chicos para que al terminar pues tengan esta capacidad de no solamente, insisto, de utilizar los mecanismos, de utilizar los sensores, de utilizar la electrónica, de utilizar todo eso, sino que a todo ello se le impregne la inteligencia artificial. Y pues bueno, concluyendo, obviamente, la inteligencia artificial ha cambiado tanto el panorama de nuestra vida que pues ha permitido estos cambios de tal suerte que ya lo veíamos con todas las ponencias anteriores, todos estamos viendo la manera de cómo nos puede ayudar, de qué manera poder aprovecharla y demás, pero en nuestro caso, y algo interesante, es que siempre usamos esas cosas.
pero ¿y cuándo las hemos desarrollado? ¿Qué tanto las desarrollamos? Entonces, desde nuestro punto de vista del departamento, en esta cuestión del desarrollo que implica, y en nuestro México lindo y querido, pues obviamente tenemos que pensar en que nuestros alumnos sean partícipes de esa evolución, de esos cambios y sobre todo de ese desarrollo. Y ese desarrollo que ellos como mecatrónicos potenciales, técnicos de entrada ya lo son, ajá, pero igual a nivel licenciatura, pues puedan lograr estos avances que a futuro la sociedad demanda, pero insistiendo, en términos de estas cuestiones no solamente de desarrollo mecánico, eléctrico y por separado, sino de... Creo que fue el internet del profesor. Tenemos por aquí en la dirección general algunos temas. Ya regresó, maestro. Adelante. Ay, perdón, yo estaba bien emocionado y estoy... Sí, Me dices, adelante, y maestro. hable, y Denos hable, y otra hable, vez su cierre. pero... Denos Ah, otra vez su cierre, por favor. claro, perdón. Me refería a esta parte de ¿cómo se llama? Y ya para cerrar, de la importancia que está teniendo entonces el que nuestros chicos en el colegio pues desarrollen esta parte de no solamente crear componentes mecánicos, eléctricos que allí los pongan y que hagan una cosa, sino que ahora permitan ese desarrollo tal que involucre la inteligencia y puedan interactuar con el humano y después, ¿por qué no? Inclusive ya dejarlos a ellos que se encarguen de la producción de alimentos, de la construcción de edificios, de la ropa y demás, y nosotros disfrutar la vida tranquilamente. Entonces, esa es una propuesta que tenemos y en eso, pues bueno, esperemos lograrla muy pronto. Por lo tanto, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, profesores, por esta ponencia, por esta propuesta. Y sí, por supuesto, maestro Aureliano, yo le escribía en el chat que sí, la intuición es un rasgo que la IA aún no desarrolla o no desarrollará. Así es, no sabemos, pero bueno, esperemos. Muchas gracias, maestro. Les Gracias. invito, por favor, a dejar los comentarios, las preguntas que tengan para los profesores del Departamento de Opciones Técnicas. Eh, con mucho gusto, con mucha confianza, por acá también serán atendidas. Y bueno, pues para continuar con este programa, les damos las gracias a las y los ponentes por haber aceptado esta invitación, por compartir sus experiencias, sus estrategias, sus materiales, los asistentes que han desarrollado y porque estamos seguros que desde las demás áreas los podemos analizar, revisarlos y adaptarlos también si es posible para adecuarlos a nuestra práctica docente. Personalmente agradezco muy especialmente a la Secretaría de Informática, pero sobre todo a la Secretaría Académica de la Dirección General del CCH, a sus secretarías auxiliares, jefaturas de sección de talleres de lenguaje y comunicación, de matemáticas, de ciencias experimentales, de histórico social y por supuesto a los departamentos de inglés, francés, educación física y opciones técnicas por el diálogo, el apoyo, la asesoría y el acompañamiento para llevar a cabo este primer encuentro del conocimiento a la acción, implementación de inteligencia artificial en el aula. Muchísimas gracias a la Secretaría Académica y por parte de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje les damos las gracias y finalmente les invitamos a participar en el taller Cómo convivir con la inteligencia artificial generativa en mi aula. Rápidamente les leo la descripción para que ya nos vayamos al taller. Desde sus inicios, la inteligencia artificial generativa ha transformado múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana y el ámbito educativo tampoco ha sido ajeno a estos cambios. En los últimos años, el profesorado ha debido adaptarse a la creciente presencia de estas herramientas en el entorno educativo. Sabemos que el alumnado las utiliza, pero ¿han considerado cómo lo hace? ¿De qué manera interpreta su papel en las tareas académicas? Y lo más importante, ¿cómo podemos como educadores integrar la inteligencia artificial generativa de forma creativa y pedagógica? Este taller práctico propone un espacio de reflexión para que juntos exploremos cómo reconocer la presencia de este recurso en nuestras aulas y diseñemos estrategias que vayan más allá de su uso técnico o funcional. La meta es convertir estas herramientas en aliadas para fomentar el análisis crítico, plantear preguntas esenciales y promover un aprendizaje que trascienda la superficialidad, invitando a estudiantes y también a los docentes a reflexionar sobre su impacto en la construcción del conocimiento. Les esperamos con entusiasmo para compartir ideas y construir entre todos un enfoque educativo innovador. Muchísimas gracias y bueno, ya tienen en sus correos electrónicos, en sus bandejas, la liga para el grupo que se les asignó en este taller impartido por la DGTIC. Muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan una muy buena tarde.